Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, reemplace el sistema de fuerzas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes en el punto A. Tenemos el siguiente sistema, lo que nos pide es lo siguiente. Tenemos varias fuerzas que están actuando, pero nos piden que reemplacemos solo por una sola fuerza. Entonces, para hacer el desarrollo de este ejercicio, primero, como todo ejercicio, comenzamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Hacemos un pequeño bosquejo del sistema, que en este caso sería la viga. Aquí tenemos la viga. Nuestro siguiente paso está identificar el punto A. Quizás sea un error de imprenta, pero no está dibujado el punto A, sin embargo se encuentra aquí. Aquí se encuentra ubicado el punto A. Entonces, una vez ubicado el punto A, en este punto vamos a dibujar un eje X positivo y un eje Y positivo. Una vez dibujado esto, pues comenzamos a dibujar todas las fuerzas y los momentos que estén actuando en el sistema. En este caso solo tenemos fuerzas, tenemos 3 fuerzas, así que dibujamos estas 3 fuerzas. Finalmente dibujamos todas las distancias, todos los ángulos y los valores de las fuerzas y momentos que estén en el sistema. En este caso solo tenemos 3 fuerzas, una fuerza de 2.5 kN que su dirección está dada en forma de triángulo pitagórico, una fuerza de 1.5 kN y su dirección está dada en forma de ángulo, y una fuerza de 3 kN que es verticalmente hacia abajo, y además de sus distancias horizontales que podemos apreciar en la parte inferior. Una vez que hagamos todo este proceso, podemos concluir que nuestro diagrama de cuerpo libre está completo y podemos comenzar con el desarrollo del problema. Entonces, para el desarrollo, el primer paso va a ser hacer una sumatoria de fuerzas. Recuerden, para sumar dos o más fuerzas en dos dimensiones, debemos descomponer las fuerzas en su componente horizontal y su componente vertical. Esto solo se aplica para las fuerzas que están inclinadas, es decir, las que tienen una dirección, que en este caso sería la fuerza de 2.5 kN y la fuerza de 1.5 kN. Cuando la fuerza es vertical o cuando es horizontal, no es necesario hacer este proceso. Muy bien, entonces tenemos una fuerza inclinada de 2.5 kN, así que hay que encontrar sus componentes. Recordemos cómo se calculaban las componentes de una fuerza. Primeramente vamos a dibujar la fuerza, que en este caso es de 2.5 kN, que está yéndose hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Dónde está actuando la fuerza? Recuerden, la fuerza actúa en la viga y está actuando en este punto. Entonces, en este punto, que sería el punto que está aquí, voy a dibujar sus componentes. Como esta fuerza va hacia la izquierda y hacia abajo, tiene las siguientes componentes. Una componente horizontal, que actuaría aquí, y una componente vertical, que actuaría aquí. Toda fuerza que esté inclinada tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Las dibujo aquí porque en este punto es donde está actuando esta fuerza. Ahora, debo determinar su dirección. Como esta fuerza va hacia la izquierda y hacia abajo, quiere decir que su fuerza horizontal va hacia la izquierda y su fuerza vertical su componente horizontal va hacia abajo. Y listo, ya tengo de manera gráfica cómo actúan las componentes. Ahora dibujamos su dirección, que en este caso nos dan en forma de triángulo pitagórico, que es 4, 3 y 5. Recuerden que la fuerza, en este caso, tiene un valor de 2.5 kilonewtons. Entonces, cuando yo tengo una fuerza inclinada y yo quiero calcular sus componentes y me dan la dirección en forma de triángulo pitagórico, que es este caso, pues simplemente voy a multiplicar esta fuerza por una fracción. Entonces, para la componente vertical y para la componente horizontal, multiplicaré este valor por una fracción. ¿Y cómo se forma esta fracción? De la siguiente manera. Entonces, primer paso, voy a multiplicar para encontrar la componente vertical, sería 2.5, que es el valor de la fuerza total, kilonewtons, por una fracción, que ya la calcularemos. Acá la componente horizontal también multiplico el valor de la fuerza total, que es 2.5 kilonewtons, y lo multiplico también por una fracción. Ahora, ¿cómo se encuentra esta fracción? De la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a comenzar con la componente vertical. Recuerden que una fracción tiene numerador y denominador. En el denominador va el valor más alto del triángulo pitagórico. Esta fracción siempre se va a formar solo con los valores del triángulo pitagórico. En este caso, el valor más grande del triángulo pitagórico es 5. Entonces, en el denominador iría el 5. Y en el numerador va la componente que yo quiero calcular. Si yo quiero calcular la componente vertical de esta fuerza, pues tomo la componente vertical del triángulo pitagórico, que en este caso es
3 y listo. Con esta multiplicación encontraría la componente vertical. Vamos con la componente horizontal. Asimismo, esta fracción, en el denominador va el valor más alto del triángulo pitagórico, que en este caso sería 5, y en el numerador va la componente que yo quiero calcular. Si yo quiero la componente horizontal de la fuerza, pues tomo la componente horizontal del triángulo pitagórico, que en este caso es 4. Y con esto encontramos la componente vertical y horizontal de esta fuerza de 2.5 kN. Lo que hicimos para la fuerza de 2.5 kN vamos a hacer para la fuerza de 1.5 kN. Primeramente la dibujamos nuestra fuerza. En este caso tenemos la fuerza de 1.5 kN. ¿Dónde está actuando la fuerza en la viga? La fuerza está actuando en el punto que podemos ver aquí, en este punto. Entonces en este punto voy a dibujar sus componentes. Como es una fuerza que está inclinada, pues tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Nunca se olviden de eso. Entonces su componente horizontal dibujo en este punto y su componente vertical también dibujo en este punto. Ahora debo darle sentido. Esta fuerza de 1.5 kN va hacia la derecha y hacia abajo, entonces su componente horizontal va hacia la derecha y su componente vertical va hacia abajo. Listo, ya tengo el sentido. Ahora dibujo la dirección. En este caso la dirección nos dan en forma de ángulo. Es muy importante saber cómo se forma el ángulo, ¿sí? Entonces aquí nos da en forma de ángulo y vamos a proceder a calcular sus componentes. Entonces, cuando a mí me dan una fuerza inclinada y me dan su dirección en forma de ángulo, pues yo debo multiplicar el valor de la fuerza total por el seno o el coseno del ángulo. Entonces, aquí es muy importante, cuándo utilizar el seno y cuándo utilizar el coseno. Depende de cómo se forme el ángulo. Entonces, primero vamos a calcular estas componentes, ¿sí? Entonces, es el valor total de la fuerza, que en este caso esta componente sería 1.5 kN por... Aquí sería por el seno o el coseno, no lo sé todavía. Y la componente horizontal también sería 1.5 kN por el seno o el coseno. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo utilizo seno y cuándo utilizo coseno? Recuerden, yo primero me fijo en el ángulo. Recordemos que el seno, que es la función más sencilla, siempre vamos a utilizar para que se encuentre al frente del ángulo. En este caso, el ángulo está aquí. ¿Qué componente se encuentra al frente del ángulo? Aquí recuerden que eso es un paralelogramo, así que la fuerza que está aquí es la misma que está acá y la fuerza que está acá. Recuerden que las componentes siempre forman un paralelogramo, aquí y acá. Entonces, si yo tengo el ángulo de 30 grados, la componente que se encuentra al frente de 30 grados es esta línea que correspondería a la componente horizontal. Entonces, para la componente horizontal debo utilizar la función seno. Entonces, yo ya sé que aquí debo utilizar seno de 30 grados. Y si en un lado utilizo seno, pues por consiguiente para el otro lado debo utilizar el coseno. Y así se determina cuándo utilizar el seno o el coseno para encontrar las componentes de una fuerza cuando nos dan la dirección en forma de ángulo. Dicho esto, pues podemos comenzar con el desarrollo. Tenemos primero que sumar las fuerzas en el eje X. Entonces en el eje X que teníamos 2.5 kN por 4 quintos. ¿Y por qué negativo? Porque establecemos que las fuerzas resultantes va a ser en el eje X va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X y vamos a considerar que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas. En este caso, esta fuerza horizontal va hacia la izquierda, por eso es negativo. ¿Qué más tenemos? Tenemos más 1.5 kN por seno de 30 grados, que es la componente horizontal que podemos ver aquí, va a la derecha, por eso es positivo. No hay más fuerzas en el eje X para este sistema, pues resolvemos esto. Hacemos la respectiva resta y tenemos que la fuerza resultante en el eje X es de menos 1.25 kN. Recuerden que nosotros, así salga positivo o negativo, debemos expresarlo siempre como positivo y especificar su dirección. En este caso salió negativo, pues lo coloco como positivo. Y recordemos, establecimos al inicio que si va a la derecha es positivo, pero en este caso salió negativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va hacia la izquierda. Así que dibujo una flecha hacia la izquierda, indicando que esta componente en X va hacia la izquierda y ya se sobreentiende que es negativo porque yo ya veo que va a la izquierda, entonces sobreentiendo que este valor es realmente negativo. Lo que hice para la fuerza resultante en X, voy a hacer para la fuerza resultante en Y. La fuerza resultante en Y va a ser igual a sumatoria de fuerzas en Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas. En este caso voy a borrar porque no me permite ver, ¿sí? Entonces, sigamos resolviendo.
¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos esta fuerza de acá, que es 2.5 kN por 3 quintos, y negativa porque va hacia abajo. Establecimos que si van hacia arriba son positivas, si van hacia abajo son negativas. ¿Qué más tenemos? Esta componente de acá, que recordemos que iba hacia abajo, por eso era menos. Y recuerden que esta componente era 1.5 kN por coseno de 30 grados. Otra fuerza en el eje Y, pues sí, tenemos la fuerza vertical de 3 kN y también negativa porque va hacia abajo. Resolvemos estas multiplicaciones, luego realizamos esta suma y tenemos que la fuerza resultante en el eje Y es de menos 5.7990 kN. Recuerden que para los videos utilizo 4 decimales, pueden utilizar más o menos, esto depende ya de su profesor. Muy bien, asimismo, si la fuerza resultante en Y sale positivo o negativo, siempre lo voy a dejar como positivo y voy a especificar su dirección. Entonces, dejo como positivo 5.7990 kN y como salió negativo, significa que va hacia abajo, porque establecimos que si salía positivo iba a dibujar hacia arriba, pero como salió negativo, dibujo esta flecha hacia abajo. Listo, ya tenemos la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y hacia dónde se dirige, en este caso hacia la izquierda y hacia abajo. Ahora con las componentes, recién con las componentes vamos a calcular esta fuerza resultante que nos pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza resultante cuando sabemos sus componentes? Pues con el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante va a ser igual a la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Reemplazo datos. Resuelvo esa raíz y yo sé que la fuerza resultante es de 5.9322 kN. Como esta es una respuesta que nos pide el libro, expreso la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza resultante es de 5.93 kN. Ya tengo el valor de la fuerza resultante y toda fuerza tiene una dirección. Entonces vamos a calcular la dirección de la fuerza resultante. La dirección siempre la vamos a calcular con esta ecuación. Teta, que representa la dirección, va a ser igual a tangente a la inversa de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Asimismo, solo reemplazamos valores positivos. Reemplazamos la fuerza resultante en Y y en X. Resolvemos esto y yo sé que el ángulo es de 77.8358 grados. Como esta es una respuesta que nos pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el ángulo teta tiene un valor de 77.8 grados. Acá nos falta una simbología. Recuerden que esta dirección se ubica en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo determinamos eso? De la siguiente manera. Vamos a dibujar en qué cuadrante se ubica. Primero dibujamos un punto, ¿sí? Vamos a dibujar una línea horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de la fuerza resultante en X. En este caso en X va hacia la izquierda, entonces de aquí dibujo una línea horizontal a la izquierda. Ahora dibujo un vector. Esto se forma con la fuerza en X y la fuerza en Y. La fuerza en X va a la izquierda, la fuerza en Y va hacia abajo, quiere decir que este vector va hacia la izquierda y hacia abajo. Y finalmente dibujamos un arco entre la línea horizontal y el vector que dibuje, que en este caso sería aquí. Y el vector se ubicaría en el tercer cuadrante, recuerden, acá primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y yo sé que este 77.8 grados es el ángulo que se mide, que se encuentra aquí. ¿Listo? Pues sigamos con el proceso. Ya tenemos la fuerza resultante en X, en Y, el valor de la fuerza resultante y también el ángulo que se ubicaba en el tercer cuadrante. Recuerden, aquí se encuentra en el tercer cuadrante. Ya eso se va a entender mucho mejor con la respuesta final. Finalmente nos falta encontrar este momento de par equivalente. Vamos a hacer una suma de momentos. Entonces, el momento resultante en A, considerando que el giro antihorario es positivo, va a ser igual a la sumatoria de momentos que generan las fuerzas en el punto A, más la sumatoria de momentos libres que se encuentren aquí. En este caso no hay momentos, simplemente había fuerzas, así que esto sería 0. Y ahora hay que ver qué momentos me generan cada una de estas fuerzas. Recuerden que el momento es un giro. Entonces, para saber qué giro produce una fuerza, primero debo dibujar sus componentes. Ya las habíamos calculado anteriormente. Recordemos que esta tenía una fuerza, una componente vertical hacia abajo. Aquí tenemos una componente vertical hacia la izquierda. Aquí tenemos una componente vertical hacia abajo. Aquí tenemos una componente vertical horizontal hacia la derecha. Recuerden que para encontrar momentos con respecto a un punto, si hay fuerzas inclinadas, yo no debo trabajar con estas, yo debo trabajar con sus componentes.
Recordemos que hay fuerzas que generan momento y otras fuerzas que no generan momento. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo una fuerza genera momento y cuándo no genera momento? Pues la teoría dice que su línea de acción no debe chocar al punto. En este caso se refiere al punto A, porque vamos a ubicar este momento en este punto. Entonces, para hacer esto, imaginamos que la fuerza va, si en el caso que sea vertical, va infinitamente hacia arriba, infinitamente hacia abajo. Y si al hacer esto no choca al punto A, pues sí genera momento. Por ejemplo, esta fuerza vertical no choca al punto A, sí genera momento con respecto al punto A. Vamos con esta componente horizontal. Al hacer esto, en este caso, si choca al punto A, porque es horizontal, imagino que va infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha, y choca al punto A. Como choca al punto A, esta fuerza no genera momento. Lo mismo pasaría con esta fuerza. Como es horizontal, imagino que va infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Choca al punto A, no genera momento. Esta fuerza, imagino que va infinitamente hacia arriba y hacia abajo. No choca al punto A, sí genera momento. Esta fuerza lo mismo, imagino que va infinitamente hacia arriba y hacia abajo, no choca al punto A y sí genera momento. Es decir, que solo esta fuerza de aquí, esta fuerza de aquí, esta fuerza de acá generan momento porque no chocan al punto A. Comenzamos con el desarrollo. Entonces, recuerden que el momento es fuerza por distancia. En este caso, esta es la fuerza, que sería 2.5 kilonewtons por 3 quintos. Recuerden que eso recién es la fuerza y la distancia. La distancia que separa la fuerza del punto A, que en este caso es 2 metros. Fuerza por distancia se calcula el giro. Ahora, el giro tiene un signo que va a ser positivo o negativo. Recuerden, si el giro es horario, es negativo, y si es antihorario, es positivo. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un volante. El punto A es el centro del volante y esta fuerza sería un brazo que nosotros generamos al girar un volante, ya sea a la izquierda o a la derecha. En este caso, jalamos hacia abajo el volante y el volante, ¿qué giro hace? El giro que podemos ver aquí. ¿Y este giro qué es? El giro horario. Cuando el giro es horario, el momento es negativo, por eso es menos. El signo no depende de la fuerza, depende del giro. Listo, acá tenemos otra fuerza que generaba momento. Esta fuerza era 1.5 kilonewtons por coseno de 30 grados. Y la distancia que separa esta fuerza del punto A, que sería 2 metros y 4 metros, sería 6 metros. ¿Y por qué negativo? Porque asimismo imaginamos que tenemos un volante. El centro del volante es el punto A. En un extremo del volante lo jalamos hacia abajo, en este punto. Entonces el volante va a comenzar a hacer este giro. El giro que se produce es horario. Cuando el giro es horario, el momento es negativo, por eso es menos. Finalmente tenemos nuestro tercer momento generado por esta fuerza. Entonces sería 3 kilonewtons por la distancia que separa la fuerza del punto A, que en este caso es 8 metros. Y el signo es negativo porque asimismo imaginamos que tenemos un volante, el centro del volante es el punto A. Jalamos desde un extremo el volante, en este caso desde este extremo, este punto. Y el giro que produce es horario. Cuando el giro es horario, el momento es negativo. Con todo esto, resolvemos las multiplicaciones, hacemos la respectiva suma y el momento resultante en A es igual a menos 34.7942 kilonewtons. Como esta es una respuesta que nos pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Además de que si sale negativo o positivo, pues siempre voy a dejarlo como positivo y establecer su giro en este caso. Por ejemplo, aquí sería 34.8 kilonewtons por metro. Y el giro, como salió negativo, ¿qué significa? Que el giro es horario. Entonces hago una flecha, en este caso una flecha indicando que el giro es horario. Con esto ya veo que el giro es horario, entonces se sobreentiende que este momento es negativo. Listo. Con todos estos datos que acabamos de calcular, finalmente podemos darle solución al problema. Recuerden que esto se encontraba en el tercer cuadrante. Y vamos a dibujar todos estos valores que calculamos en el punto A. Haciendo esto, tenemos lo siguiente: la fuerza resultante en X, que va hacia la izquierda, la fuerza resultante en Y, que va hacia abajo. Aquí tenemos la fuerza resultante, la magnitud, porque reemplazamos todas estas fuerzas por solo esta fuerza de aquí. Tenemos el ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante, ¿sí ven? Que es el ángulo, la dirección de la fuerza. Y finalmente el momento, que sería de 34.8 kilonewtons por metro, y giro horario, se sobreentiende que es negativo. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.